buen día. Bien, buen día a todos. Como ustedes saben, pues la semana pasada no pudimos tener mayor actividad por las cuestiones de supervisiones, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar el día de hoy con los temas pendientes. ¿Alguien se recuerda de qué pasto estamos viendo en pantalla ahí? ¿Qué tipo de pasto es? Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Calinguero. El pasto calinguero. Muy bien, buen día, Carlos, buen día. Es el pasto calinguero o pasto gordura, le llaman también, ¿verdad? Ya habíamos visto algunas consideraciones de uso que era más utilizado, dijimos, en ganado lechero o en ganado de engorde. Lechero. ¿Cuál? ¿Lechero? Ajá. Déjame contesto ahí. ¿Seguros? Es más para engorde, porque luego se impregna, tiende a impregnarse en la leche. Bien, creo que eso ya lo habíamos visto la semana pasada. Angleton es otro pasto que podemos utilizar. El Angleton, entonces, ¿verdad? Siempre de la clase Liliopsida. Vamos a ver. Su nombre científico es Dichantium aristatum. Dichantium aristatum es el pasto Angleton. Vaya que me recordé ahorita. Les voy a compartir el listado de los pastos que les había mencionado desde la semana pasada. Bien. El Angleton es una planta herbácea y erecta, siempre de las gramíneas. Estamos en la sección de las gramíneas. Estoy soltando ahí, de 60 a 120 centímetros de altura, incluyendo ahí sí que la inflorescencia, ¿verdad? Hasta 120 centímetros, 1.20 metros. Es un pasto amacollador, ¿verdad? Con las macollas bien definidas. Tiene hojas lanceoladas, un poco anchas en realidad las hojas, ¿verdad? Son algo alargadas. Y esto tiende a tener unas raíces bastante profundas, lo que le da cierta resistencia a los periodos secos, ¿verdad? Entonces tiende a soportar, puede formar césped con alta densidad, se puede recortar, ¿verdad? Entonces ese es el pasto Angleton. Las hojas se distribuyen muy bien a lo largo del tallo, lo cual es algo que nos trae beneficio, ¿verdad? Recordemos que la práctica pasada ustedes estuvieron calculando la relación hoja-tallo de las plantas que encontraran en su lugar de origen, ¿verdad? Era un indicador también de la calidad de los pastos. Crece en manojos rectos y posee raíces profundas, tallos finos, posee gran cantidad de hojas.
El ambiente en el que es originario, pues es África, es un ambiente seco. Por la misma razón, pues esta tiende a desarrollar raíces bastante alargadas, lo que le da cierta resistencia, como les había dicho. Acá tenemos entonces el Angleton, el Chantium. Este es un Annulatum, pero es similar, ¿verdad? Morfológicamente. No puedo encontrar alguna otra foto que pudiera mostrar estas, eh, estas pubescencias en los nudos, ¿verdad? Del tallo, ¿verdad? Acá lo estamos viendo, si me permiten, en el pasto Angleton. Y si uno recorre la finca, bueno, acá es imposible de ver qué tipo de pasto es, pero la forma de crecimiento, pues como decía el párrafo anterior, era más que todo con tallos bien definidos, no está desordenado como habíamos visto en el caso de la Brachiaria brisanta, ¿no? Vamos a ver algunos requerimientos de resistente a la sequía por el sistema radicular. Pues como se trata de alimentación de animales, pues obviamente que tampoco sea alargado ese periodo seco, ¿no? También tolera encharcamiento, se adapta a diferentes tipos de suelo, los suelos francos de pH de 4 a 8, es amplio también la adaptación de esta planta. Se produce más en el trópico bajo desde los 0 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Sería un pasto, digamos, de clima tropical, ¿verdad? O clima cálido, con precipitaciones de 600 a 2800. Es amplio. Como les decía, la adaptación de este pasto. Es resistente al pisoteo, ¿no? Es muy resistente, esa es otra característica que tiene, y compite muy bien con las malezas, ¿no? O sea que tiene muy buenas características. Se puede asociar con leguminosas como el Arachis pintoi, el Desmodium y Centrosema. Arachis, Desmodium y Centrosema o centro, que esas ya son leguminosas, ¿verdad? Centrosema. Lo veremos en su momento. Material de propagación, bueno, necesitamos en primer lugar un terreno ideal con buen drenaje. Y acá vemos nuevamente esa densidad, les había comentado. Mientras más pequeñas son las semillas, es menos la cantidad requerida por hectárea. Acá es un tamaño intermedio, 5 a 6 kilogramos por hectárea de semilla pura, ¿verdad? Es necesario que el riego se haga a profundidad. También se pueden seccionar tallos para propagación, pero es mucho más fácil en este caso para este pasto con el uso de semillas o de semilla botánica. Entonces es otro pasto entonces que hemos estado revisando. Responde bien, a los niveles de fertilización alta, principalmente de nitrógeno. La fertilización nitrogenada en los pastos es muy importante, se recomienda el manejo bajo pastoreo rotacional. Después una figura acá, no hemos entrado a detalle en ese tema, pero un pastoreo rotacional sigue más o menos lo siguiente. Hay varias formas de manejar un pastoreo rotacional, pero acá solamente para que tengan una idea, acá este es un potrero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en donde los animales, luego de pasar 3, 4 días, dependiendo del manejo que se le dé en un potrero, pasan a otro potrero otros 3 días, pasan al siguiente otros 3 días, y luego, mientras van circulando, el pasto que ha sido consumido acá, pues se va recuperando, se va regenerando, se va manejando para que pueda estar listo nuevamente al momento de regresar con el lote de ganado. Acá solo es una cuestión bastante rápida. Entonces, este es el pastoreo rotacional. Tiempo de recuperación de este pasto va de 40 a 60 días. ¿Qué quiere decir? Por eso es que se diseñan los potreros, se diseñan tamaños, se diseña de acuerdo a la disponibilidad de alimentos que puede haber ahí y de acuerdo al inventario de animales que
tengamos en nuestra finca. Entonces acá, por ejemplo, dice 40 a 60 días. Por ejemplo, acá si estamos usando este potrero 3 días, 3, al pasar acá, ya llevaría 3 días de descanso, ¿verdad? Entonces acá se va acumulando el periodo de descanso de este primer potrero. Entonces, para que sea un buen manejo, pues tendría que acumularnos 40 a 60 días en lo que va pasando en los otros potreros. Este ya necesita de entre 40 a 60 días de descanso, o sea, de tiempo sin uso. ¿Qué pasa si se deja más tiempo? El pasto pues ya se habrá recuperado y empieza a enviar los nutrientes a otros lados, algo que a nosotros pues ya no nos beneficia, ¿verdad? A menos que querramos algún potrero para producción de semilla botánica. Entonces, pero va a depender de nuestros objetivos. Entonces, ese tiempo de recuperación, a eso me refiero, recuperación de un potrero, ¿verdad? Ese tiempo de descanso que necesita. Si nosotros tenemos pocos potreros, hagamos de cuenta que es solo estos 4 potreros, imagínense 3, 6, 9, 2, solo 12, más o menos 12 días, descansaría, ahí deterioramos la pradera. Esa es una cuestión de pastoreo rotacional. La producción anual para esta especie va desde los 8 a 10 toneladas de materia seca por hectárea. Esa es la cantidad que se produce para el caso del Angleton. La proteína cruda va de 7 a 9, no es muy buena, no es muy buena, de buena calidad, ¿verdad? Tiene una digestibilidad de 50 a 57%. Se utiliza para la elaboración de pacas de heno y ensilaje, ¿verdad? Por la misma presentación que tienen acá. Mientras más delgadas sean las hojas, ¿verdad? Los pastos que tienen hojas no tan anchas, de hecho en la descripción decía anchas, pero estas no son tan anchas, son muy buenas para el proceso de enificación, ¿no? Son muy buenas todo lo que es pasto estrella mejorada, estrella africana, se presta muy bien para hacer este tipo de procesos de conservación de alimentos. Entonces acá vemos el resultado, digamos, luego de haber ingresado, vean todo cómo consumen los animales, ¿verdad? Luego de 3 días, 4 días de uso, y al pasar al otro potrero, pues esto se va a ir terminando también, ¿verdad? En un pastoreo rotacional bien diseñado, pues se cuida el pasto y se cuida el bienestar también o los requerimientos de consumo de los animales. El búfalo. Acá terminamos entonces con Dichantium aristatum. El búfalo. Cenchrus ciliaris L. Bien. Búfalo, siempre de las gramíneas o de las monocotiledóneas, ¿verdad? Pues para describir el búfalo, es una planta herbácea también, es perenne y tiene también un crecimiento amacollador. Este es de los pastos de muy poca altura, que alcanza poca altura, ¿verdad? De hasta 50 centímetros de altura, ¿verdad? La inflorescencia forma una especie de corona muy parecida a lo que forma la acetaria, ¿verdad? Es una panícula cilíndrica, ¿verdad? Se recuerdan de los tipos de inflorescencias que vimos anteriormente. Es una panícula cilíndrica, laxa y plumosa de color rojizo. Esto lo encontramos en la orilla de los caminos también, algunas veces en los barrancos, yendo para la escuela, ahí por
luego de la heladería de la soya, donde termina esa bajada y da la vuelta donde están donde tiran basura, ahí donde hay unos árboles de palo de pito. Ahí hay buffer en la orilla. Entonces, de color rojizo o púrpura, dependiendo de la variedad. Produce semillas viables al soplar el raquis, ¿verdad? Queda limpio. Al soplar la inflorescencia, el raquis queda limpio. O sea, luego de deshacerlo y quitamos, solamente queda el raquis, no como la setaria, que ahí sí quedan las setas, ¿verdad? Es agresiva, con sistema radicular bastante profundo, extenso y fibroso. Cuando tienen este tipo de raíces, pues generalmente son tolerantes a los incendios, ¿verdad? Tolerantes a las épocas de sequía. Es originaria de Australia. Es esta que estamos viendo. La inflorescencia es bien fácil de identificar, ¿verdad? Se diferencia pues de otras. Esta es una hoja bastante angosta por estas mismas características, así como en el anterior que vimos, que es el Lichantium. Se puede realizar o utilizar para hacer heno, para realizar henificación, porque acá la deshidratación de este material pues es bastante fácil por las características morfológicas que tienen. Entonces acá vemos que se van formando pequeñas macollas. Es un pasto muy, muy bajito, ¿verdad? Ese sería entonces el buffer. Pasto buffer. Centros ciliares. Bien, algunos requerimientos. Sobrevive en casi todas las condiciones de suelo, ¿verdad? Temperaturas no es exigente en suelos prácticamente. Temperaturas de 18 a 35 grados centígrados. 255 a 900 milímetros de lluvia. No necesita mucho contenido de agua. Aguanta deshidratación extrema, ¿verdad?, por el sistema radicular que presenta. De clima semidesértico. Es muy resistente al salivazo. A veces no sé si se recuerdan del salivazo, que es una chinche neolamia, ¿verdad? Es resistente al salivazo. Tolera las quemas ya sean provocadas o accidentalmente o alguna quema controlada, especialmente cuando se controlan o se manejan malezas, ¿verdad? También tolera el pisoteo intenso del ganado. Por todas las características mencionadas, pues es muy resistente a la sequía. El buffer es una planta que puede tener un buen rendimiento hasta los 10 años. O sea, que requiere paciencia, es bueno en condiciones, digamos, áridas de nuestro medio, y si existen terrenos disponibles, pues podemos contar con él. Un mes después de la siembra se aplican 100 kilos de nitrógeno por hectárea, y luego de un año de siembra el requerimiento de nitrógeno va de los 100 a los 120 kilogramos por hectárea, ¿verdad? Es importante aplicar un fertilizante con esa fórmula 40-20-0, ¿verdad?, para que pueda establecerse con mayor facilidad, ¿verdad? Necesitamos aplicarle algo de un alto contenido de nitrógeno inicial y también una cantidad de fósforo para poder desarrollarse y pueda ser persistente. Si se utiliza semillas, ¿verdad?, al voleo, esto tiene semilla viable, incluso hasta el 90-95% de germinación. O sea, esas semillas son muy viables, estas que aparecen acá.
cada una de estas, ¿verdad? Cada uno de estos, que son muy viables, 90-95% de germinación. Si se utiliza el boleo, hay que dispersar 2.5 a 3 kilogramos por hectárea, esa sería la cantidad o el requerimiento. Y si es por surcos, pues obviamente se reduce porque hay menos espacio por cubrir, ¿verdad? Se reduce a 1.1 a 2.5, 2.7 kilos por hectárea. Posee yemas con capacidad de rebrote en la parte superior de la planta. Esta característica pues le da esa cierta condición de reservar más nutrientes en las partes superiores, en la parte de la corona, ¿verdad? Y entonces puede rebrotar después de haber sido quemada por alguna condición extrema que puede presentarse, ¿verdad? Se puede también establecer por rizomas, ¿verdad? Y la reproducción que ya les mencioné por semillas. Solo me permiten formando algo. Bien. Luego, el ciclo de cosecha y rendimientos, ¿verdad? 20 toneladas de materia seca por hectárea por año, luego de haber sido bien establecida. Les repito, esa quiere un poco de paciencia para poder empezar a aprovecharse. Almacena reservas en su corona, rebrota después de heladas y sequías, ya vimos, y tiene una digestibilidad de 60% de materia seca. La proteína es superior al 10% y se usa bastante para nidificación. Conservación de suelos por el sistema radicular que se sujeta bien y amarra las partículas del suelo y hace que no se derrumbe o no se desmorone fácilmente. Es utilizado también para los proyectos de carreteras que se hacen muchas veces por el tamaño que alcanza. Imagínense sembrar una pierna, ¿verdad? Eso es un ejemplo tan drástico, ¿verdad? Esta que es de poca altura se puede establecer bien por su poca exigencia en los taludes de las carreteras, ¿verdad? Entonces, para poder amarrar las paredes que van quedando. También para zonas donde está bastante pronunciada las pendientes, podemos establecer este pasto, ¿no? Nos interesa bastante por su sistema radicular, porque si viene la lluvia puede provocar ese otro tipo de erosión hídrica, pero como tiene un buen amarre en el suelo, pues va a ayudar bastante para que no se siga presentando ese problema. Hay otra planta muy conocida que es la avena, muy utilizada también en alimentación animal, avena sativa, que esta sí es una planta herbácea anual, planta autógama. El fruto es el cereal que utilizado en todo el mundo como alimento, raíces más abundantes y profundas que las de los demás cereales, como por ejemplo el maíz, el sorgo, ¿verdad? Esta tiende a presentar raíces abundantes y profundas. Los tallos son gruesos y erectos, pero muy poco resistentes a la came o al vuelco. ¿Recuerdan de la came? Tienen muy poca resistencia. Tienen un alto valor forrajero. Puede tener una altura de medio metro hasta 1,5 metros de altura. Lo hemos tenido en la escuela también, el cultivo de avena. Nos ha ido bien con ese material. Ahorita van a ver las características edafoclimáticas que necesita. Las hojas son alternas, lanceoladas y planas. Es áspero al tacto y en la base lleva numerosos tricomas.
El color es verde azulado, ¿verdad? Lo que la permite, hace que se pueda distinguir de la cebada. Y los nervios de la hoja son paralelos y bastante marcados. Son características para poder diferenciarla con la otra planta que es la cebada. Eh, la inflorescencia es en panícula y es un racimo de espiguillas de 2 o 3 flores. O sea, estas son muy raras, ¿no? La dehiscencia delantera se produce al mismo tiempo de abrirse las flores. Es autógama, dijimos. El fruto, como la mayoría de gramíneas, pues es en cariópside, en este caso con las glomías adheridas al cariópside. Acá lo estamos viendo. Esa sería la típica avena. Acá están las nervaduras si nos enfocamos en la hoja, bastante, bueno, son de color más o menos blanquecino, pero bastante marcadas, y aparecen estos grupos de flores que les estaba mencionando, bastante rara la inflorescencia. Lo tuvimos en la escuela, pero es muy susceptible al acame o al volteo. Bueno, si no se le hace una buena siembra, o si hay presencia de gallina ciega, hay infestación de gallina ciega, esto se cae este cultivo, ¿no? Sería alguna desventaja que pudiéramos mencionarle, ¿no? Es de clima húmedo o frío húmedo. Por esa razón, pues se dio bien en nuestro medio, como escuela, ¿no? Temperatura óptima. La temperatura óptima para este pasto va de los 8 a los 16 grados centígrados. Suelos profundos, así o arenosos. Prefiere los suelos ácidos, desde 5 a 7. Es muy exigente en agua. Bueno, tiene un coeficiente de transpiración elevado, lo vamos a ver cuando veamos en la parte de fisiología de estas plantas, la parte fisiológica, en donde se tiene un dato o un valor de cuánto es el porcentaje de conversión, o sea, por cada cuántos gramos de materia seca se produce por gramo de agua, ¿no? La altitud 2.500 a 3.300 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Algo que coincide con el clima que requiere, ¿verdad? Frío. La avena es un cultivo que no se descarta, por lo que el terreno se debe preparar en la mejor forma posible al establecer este cultivo. Luego, como los demás que iremos viendo de manera general, el barbecho, todo el control de las plagas y malas hierbas, plagas principalmente de gallina ciega, que si no, ya les dije qué es lo que sucede si no se controla, ¿verdad? El rastreo permite destruir las malas hierbas y los trozos de tierra. Eso es algo común para establecer cualquier gramínea. La siembra se puede realizar en forma manual, utilizar maquinaria, dependiendo de las características de nuestro suelo. Profundidad de siembra de 5 centímetros. Control de malezas para la etapa de aplicación de un herbicida es aproximadamente 35 días después de la siembra. Este es un dato muy general para la mayoría de gramíneas. Si nosotros no controlamos, o ese sería entonces el periodo crítico, 30, 35 días, 40 días algunos, el periodo crítico para establecer una gramínea. Si no se logra controlar, si se deja al abandono de esos 35, 40 días, tiende a repercutir bastante en el rendimiento que estas nos van a esperamos obtener, la plaga más común son los pulgones, Diuraphis noxia, que ataca las hojas, tallos y las espigas. Se pueden realizar aplicaciones preventivas. Digamos prácticas de prevención y luego control
dirigido a estas plagas. Bueno, la avena entonces. La forma de propagación pues es por semilla, son muy viables. Tenemos un requerimiento de 100 a 150 kilogramos por hectárea, porque estos ya son granos grandes. Los granos tienen menos semilla, cantidad de semilla por kilo. Y hablamos de cantidad. Si ustedes se dan cuenta, los pastos anteriores, no, algunos hablé de que se puede realizar el proceso de enificación, pero en este otro caso, pues esto es un pasto que se puede utilizar para corte, ¿verdad? Se puede también utilizar para corte para poder realizar ensilajes, el proceso de ensilaje. Si se toma la decisión de realizar el manejo o utilizarlo como forraje, esta avena está lista entre los 71 a 93 días, más o menos los 3 meses después de la siembra. Una vez establecida, tenemos que esperar 3 meses, un poquito antes de 3 meses, para poder cortarla. Cuando empieza a aparecer la panoja, ya revisamos la curva. Se puede obtener un segundo corte, tiene capacidad también de rebrote, ¿verdad? Si se realiza una adecuada fertilización y si hay presencia de buenas lluvias o si existe riego. Entonces se puede sacar un segundo corte, pero tiene que ser bien establecida para que pueda responder bien. En el caso del proceso de ensilaje, permítanme, se puede realizar entre los 103 a 139 días, cuando el grano llega en un estado lechoso pastoso o lechoso masoso. Voy a poner acá en negría. Esta característica fenológica en el caso de las gramíneas que se utilizan para conservación de forrajes o conservación en el proceso de ensilaje, esta es una característica típica, ¿no? Si hablamos de sorgo forrajero, si hablamos de maíz, necesitamos que el grano o que la planta llegue en este caso de la avena, a los 103 a los 139 días. Alguien me va a preguntar, me puede preguntar, por ejemplo, ¿por qué se corta antes acá y por qué acá no? Acá sí necesitamos llegar a esta etapa de lechoso pastoso para poder aprovechar al máximo la concentración de azúcares que hay en los granos, algo que es indispensable en los procesos de elaboración de ensilaje, porque acá el proceso es un proceso anaeróbico, ¿verdad? Es un proceso anaeróbico que se lleva a cabo para la conservación, ¿verdad? O sea que sin presencia de oxígeno. Entonces esos azúcares pues son un sustrato para la formación y el trabajo de los microorganismos que actúan en ese proceso. Entonces necesitamos dejar un poco más de tiempo, unos 10, 15 días más, 20 días, dependiendo de cómo venga formando la espiga, ¿verdad? Y entonces es así que, por esa razón, que se amplía un poco más para este proceso de ensilaje, ¿verdad? 103, 139 días, cuando el grano llega a estado lechoso pastoso. Ese es un indicador, pero eso es lo que se revisa al momento de tomar la decisión de cortar y procesarlo, o sea, picarlo y luego ensilarlo, ¿verdad? El ensilaje necesita entre 30 y 45 días para su fermentación. Eso es para que inicie el proceso. De hecho, teóricamente se habla de los 21 días. Después de los 21 días, pues ya ha sido completado, digamos, todo el proceso de fermentación. Pero acá para asegurarse,
se da una recomendación de 30 a 45 días después de la fermentación o después de empezar a hacer el proceso. eh, ya se puede utilizar para alimentación, ¿verdad? De hecho, el propósito de realizar el proceso de ensilaje es para tener alimento disponible en épocas secas, ¿no? El ensilaje debe suministrarse principalmente en épocas secas, acá se recalca. Complemento alimenticio: el grano seco, menos de 17% de humedad. En el caso de querer aprovecharlo de esa manera, o para conocer un poquito más, 154 o 218 días, dependiendo de la altitud a la que se siembra, ¿verdad? Se puede dejar alguna parcela o algún potrero, se pueden cosechar los granos y se puede procesar para poder agregarlo como suplemento alimenticio, ¿verdad? Pero ahí ya procesado. Los rendimientos de forraje, obviamente esto es un corte, ¿verdad? 45 a 50 toneladas por hectárea. 50 toneladas por hectárea. Los rendimientos en grano pues van de 3.7 toneladas por hectárea. Algo que les comentaba que puede ser utilizado como complemento. 60.93% de digestibilidad. Muy bueno. Otros usos. El grano de la avena se emplea como alimento para el ganado, ya lo sabemos. Ya procesado. Utilizada como planta forrajera para heno, para ensilaje. El proceso de ensilaje para producir ensilado se emplea como un alimento para consumo humano, ¿no? Productos dietéticos, triturada o molida. Utiliza como harina para la fabricación de pan también, y también se utiliza para la fabricación de estas bebidas especiales, bebidas alcohólicas, ¿verdad? Serían algunos usos que le podemos destacar a esta avena sativa. Otro grano que es bastante, me atrevo a decir que es de las más utilizadas, al igual que el pasto de elefante o pasto napier. Esta es de las más utilizadas para poder realizar procesos de ensilaje o conservación de alimentos. Pues siempre hablamos de la clase Liliópsida, de la familia Poaceae, sea maíz. Sabemos muy bien que es originaria según los mexicanos, pues de México, ¿no? Pues en realidad pues es de Mesoamérica, ¿no? Toda la parte norte de Guatemala y también la parte sur de México. Es una planta, ya sabemos cómo crece. Esta sí es de crecimiento erecto, con un ciclo vegetativo anual, ¿verdad? Solo se aprovecha una vez. Y posee un sistema radicular fasciculado, ¿verdad? O fibroso, o fasciculoso. Y puede generar raíces adventicias en algunas ocasiones. Siempre vemos ahí esas raíces caulinares que salen cuando se siembra este maíz. Es un tallo cilíndrico, hojas alternas, más velloso, mientras que el en vez pues es liso, ¿verdad? Con base ancha, venación paralela que puede llegar a medir 3 metros de longitud en condiciones muy extremas. Finalmente, en su inflorescencia se observan dos tipos de flores. Acá, en combinación paralela. Acá la cuestión es esta. Puede llegar a medir 3 metros de altura. Había un error de redacción ahí. No es de que sean
las hojas, las que podrían llegar a tener 3 metros, ¿no? Lo que es la altura de las plantas, ¿no? Finalmente, en su inflorescencia se dan dos tipos de flores: masculina en la parte superior, que es la que es muy visible en su etapa, y femeninas en la parte baja. Este grano, ¿verdad? Este cultivo, estamos viendo acá el paso de una cosechadora, un tractor que va cosechando, y a la par, de forma sincrónica, van trabajando, ¿verdad? Esta va cortando, el tractor va cortando el pasto y va llenando el carretón recolector, ¿verdad? Y lo va transportando directamente hacia los silos, y ahí ya pues se termina de conservar. O también se da en fresco también al ganado, ¿verdad? Es otra forma de utilizarlo. Este cultivo pues es de amplio conocimiento de todos. La temperatura es bastante amplia, pudiera ir incluso más de esos datos, que los 30, 32 grados. El pH óptimo está entre 5.5 y 7.5. Sensible a la acidez. Sabemos que los suelos ácidos generalmente tienen altas concentraciones de aluminio. Requiere de buen drenaje, no tolera encharcamientos. Suelos inundados por más de 36 horas suelen dañar a las plantas y su rendimiento final tiende a ser afectado. Las altitudes, por las mismas características o el amplio rango, 0 a 2.600 metros sobre el nivel del mar, una precipitación entre 800 a 1.500 milímetros de lluvia. Es susceptible a heladas, muy susceptible, diría yo, y presenta una alta exigencia de luz. Si no tiene una buena entrada de luz, si hay mucha sombra en donde la tengamos, ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que crecen muy delgados y solo crecen en longitud las plantas, ¿no? Pero no maduran. Y si es para proceso de ensilaje, pues no nos sirve, ¿verdad? No nos sirve tener ese tipo de plantas. El manejo agronómico de la profundidad de la semilla va desde los 6 a 10 centímetros. Se puede manejar una densidad de siembra de 88.000 plantas por hectárea, colocándolo prácticamente en surcos, dejando muy poca distancia entre plantas, unos 15 centímetros, ¿verdad? 15, 20 centímetros es muy poco, y entonces se utiliza en surcos. Por eso es que se tiene esa alta densidad, y no dejando un surco tan amplio, ¿no? Pues se puede manejar esa densidad de 88.000 plantas por hectárea. Algunas plagas comunes para gramíneas también, pero a estos que están acá les encanta el maíz. El gusano alambre, en el caso de la zona radicular, el gusano alambre tiende a afectar mucho en esa zona. El cogollero no digamos, pero ese es en la parte ahí sí que del cogollo, o de la parte de las hojas, de la emisión de nuevas hojas. Tenemos problemas con el cogollero. Se tiende a comer las hojitas que van saliendo, las nuevas. Y gallina ciega, no digamos, en el suelo, ¿verdad? Tiende a favorecer el acame cuando está muy expuesto hacia los vientos fuertes. La propagación pues es por semillas. Bien. En el caso de maíz, la avena, el sorgo forrajero, la proteína se localiza en el grano, ¿verdad? Y por esa razón que les hablé de ese estado fenológico,
y también la importancia de producir estos granos. Recordemos que el maíz, pues es el grano de maíz, se trabaja, se procesa para la elaboración de concentrados también, ¿verdad? Por la proteína contenida y los carbohidratos contenidos en el grano. O sea que se puede utilizar para varios propósitos. La fibra en general pues se localiza en el tallo y las hojas. Puede producir más de 43.000 kilogramos por hectárea de materia verde. Ya si lo transformamos a materia seca, vamos a tener más de 8.000 kilos de materia seca. Si se dan cuenta acá, les puse estos dos valores. Les he estado hablando de materia seca, materia seca, materia seca, materia seca. Pero eso es un análisis de laboratorio, digamos, que se determina este dato. Si nosotros, por ejemplo, vamos con el carretón y el tractor y cortamos en una hectárea, luego de terminar de cortar la hectárea, pesamos todo lo que vamos cortando, podemos en verde tener este dato, más de 43.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Este dato de materia seca pues ya sigue otro procedimiento para poder determinarlo, y si se dan cuenta pues acá todo el peso del agua, imagínense, el peso del agua que representa esto, pues se ha eliminado en este otro dato, ¿verdad? Solamente más de 8.000 kilos de materia seca por hectárea es lo que produce. Acá, por eso les decía en algún momento, es más preciso hacer los cálculos con datos de materia seca, porque nos muestra el dato real de lo que tenemos o que podemos contar en nuestros potreros. 679 kilos por hectárea de contenido de proteína bruta, ¿verdad? Si lo vemos en porcentaje, ¿verdad? Anda alrededor de 8% de proteína. Estos rendimientos se obtienen con un buen plan de fertilización y un riego adecuado. Acá están nuevamente los datos de digestibilidad, más de 65%. Es un material bien apetecido por los animales, tanto en fresco como en alimento conservado. 6 a 12% de proteína en las hojas. Otros usos, pues ya les mencioné, utilizado para procesos de ensilaje, y si es utilizado en esa modalidad, ya vimos cuál es el indicador para poder realizar el corte o poder decidir y decir, bueno, ya está en su punto, ya lo tenemos que cortar, ya lo tenemos que picar y ya lo tenemos que ensilar. Como forraje fresco, pues ustedes han visto que solo necesita de una picadora y se lleva el material, o se pica si se cuenta con los recursos, se pica de una vez. Ya solo se suministra a los animales. Alta producción de materia seca, alto contenido de grano, forraje consistente y palatable, bajo costo de producción, y la cosecha es rápida. Se puede utilizar esta otra alternativa también de poder a realizar germinados en un sistema de manejo hidropónico. Y ahí se puede aprovechar, ¿verdad? Muy bien. Pasto Bermuda. Solo vamos a descansar 5 minutos, muchachos. Solo voy a traer un poco de agua mientras se estiran un poco, si es que les dio sueño ahí. 5 minutos, por favor. A las 56 reiniciamos. ¿Me escuchan? De acuerdo, Inge. De acuerdo, Inge. De acuerdo, Inge.
Muy bien, vamos a avanzar. Bien, acá con el pasto Bermuda, otro tipo de pasto, quizás un poco confundible con el kikuyú. Acá una descripción, ¿verdad? Presenta un denso follaje y no alcanza mucha altura también. La diferencia con el búfel que vimos, las hojas eran más alargadas y más angostas. Y también pues menos carnosas, llamémosle así. En cambio este Bermuda, al igual que el kikuyu, pues son más carnosas, ¿verdad? Tienen, digamos, las hojas un poco más anchas, ¿verdad? Las láminas de sus hojas son glabras o poco pubescentes. Frecuentemente son glaucas de unos 3 a 15 centímetros de largo y entre 2 a 4 milímetros de ancho. La lígula membranosa y presenta un borde con una fila densa de vellos cortos. Esas serían algunas características a resaltar, de unos 0.2 milímetros de largo, con un mechón de largos pelos en cualquiera de sus extremos. La inflorescencia es una panícula digitada de 3 a 4 racimos que van desde los 1.5, o sea, muy cortos, a 8 centímetros de largo. Revisando algunos requerimientos, ¿verdad?, de adaptación de esta bermuda, es poco exigente en realidad, ¿verdad? Desarrolla mejor en suelos fértiles y bien drenados, pero sí se puede establecer en una condición poco favorable, ¿verdad? 5.5 a 8 el pH, ¿verdad? Por eso es que tolera bien la salinidad por el límite superior que tiene en este rango de pH. No tolera alto contenido de aluminio en el terreno, ¿no? O sea, no podría ir hasta menos de 5.5 el pH. Alturas de 0 a 1800 metros sobre el nivel del mar, lo que nos indica que es una planta pues adaptada a climas tropicales también, ¿no? 17, 27 o más grados centígrados. No tolera la sombra, ¿verdad? Al igual que las anteriores que vimos, los tallos tienden a ser muy delgados si existe sombra. Y delgados y muy frágiles, ¿no? Precipitaciones anuales entre 600 a 1600 milímetros de agua, de lluvia, ¿no? Acá, Cynodon dactylum, ¿no?, sería su nombre científico. Cynodon es uno de los cinodones de crecimiento estolonífero. Algunas plagas, acá no fue bien descrito acá, pues este es un estolonífero ya, de los grupos de los cinodones, que aguantan más tiempo, que necesitan menos tiempo de descanso cuando se utilizan en potreros, en comparación con los pastos amacolladores que hemos visto. Hay una mancha que se llama mancha foliar o mancha de asfalto, que se conoce como el Mintosporium. El Mintosporium es una mancha conocida, famosa mancha de asfalto, que se da mucho en maíz también, ¿no? Pues la bermuda es atacada por esta mancha foliar, y también la roya, que es la Puccinia graminis, el género Puccinia, mejor dicho,
es atacado por desarrollo. También hay otros microorganismos que la atacan, por ejemplo el virus enano amarillo de la cebada y la bacteria de Xanthomonas. Tiende a atacar a esta bermuda, a este sinodón, ¿verdad? Bien. Y en cuanto a plagas, pues podemos ver algunos organismos de Diógenes, Spodoptera, Lepidoptero y Herpetgrama. En condiciones, digamos, ya bien manejadas, se puede utilizar en pastoreo rotacional, se puede utilizar para corte y acarreo, se puede elaborar heno y se puede también utilizar para proceso de ensilaje, ¿verdad? Es más utilizado para heno. Al igual que las anteriores, podemos utilizarlo para cobertura de suelos, para conservación de suelos, o incluso se puede también establecer en asocio con plantaciones como café también para incorporarlo, como habíamos visto en algunas otras gramíneas, para que pueda incorporarse como materia orgánica. El primer corte es, por lo general, en estas gramíneas de porte bajo y medio, se llevan de 3 a 4 meses luego de sembrados, ¿verdad? El primer uso se da entre los 3 a 5 meses, 3, 4 meses, el primer uso. Si nosotros empezamos a utilizarlo antes de ese tiempo, vamos a perder el trabajo que hemos estado realizando, o nos va a durar pocos años. Si lo dejamos más, pues ya saben lo que pasa, ya cambiaría, ¿verdad? Cambiaría nuestro propósito. Después de establecida la pastura en la pradera, y los cortes, luego de estar establecidos, pues hay que hacerlos a cada 25 a 30 días si se toma la decisión de acarrearlo y darlo a los animales, o se toma la decisión de realizar proceso de enificación, pues a los 25 o 30 días después del primer corte. O sea, el segundo corte lo podemos realizar a cada 25 o 30 días, o sea, logrando recuperarlo. Recordemos que al manejarlo para corte, ahí el porcentaje o el daño por pisoteo es mucho menor, ¿verdad? Solo estarían pisoteando la maquinaria, las personas, pero es poco en relación al uso con pastoreo rotacional, ¿verdad? La calidad de este pasto, el porcentaje de proteína entre 3 a 9%, la digestibilidad pues es variable, ¿verdad? Tiene que ver también con la etapa, ya vimos, la parte fenológica, el manejo. Puede llegar a producir entre 1000 a 3000 kilos de materia seca por hectárea por año. Es poco lo que produce entonces. ¿Cómo lo podemos establecer? Por semilla sexual o botánica, o vegetativamente por medio de rizomas o estolones. Ya les dije entonces que esto es uno de los estoloníferos. Si es semilla, vamos a necesitar entre 5 a 10 kilos de semilla por hectárea. Y si son estolones, pues estamos hablando alrededor de una tonelada, 1.5 toneladas de estolones por hectárea, ¿verdad? Se desarrolla bien en suelos de baja fertilidad, pero es un poco susceptible a algunas cosas que vimos, entonces habría que ver esa otra parte también. Responde bien a la aplicación de nitrógeno,
60 kilos por hectárea. No tolera alta saturación de aluminio, es decir, los pHs en pH bajos. Y en ambientes secos es una alternativa para ser establecida y manejada. Estos que no son de muy buena calidad o que no producen mucho, pues se utilizan mucho en situaciones en donde es difícil producir algún otro tipo de pasto. Otro sinodón que vamos a ver es la famosa estrella africana, Sinodon plectostachys, y el otro que es un mejorado, que es el Sinodon nemplensis. Pero ese lo vamos a revisar al ratito. Se dan cuenta en esta fotografía la capacidad de producir estolones. Acá hay un estolón bien diferenciado, acá hay otro. Se tiene una alta capacidad de producir estolones. Y yo les decía en su momento, tal vez algunos ya los aburrí, pero con el pisoteo que realizan los animales al pararse sobre este estolón, prácticamente realizan como un tipo de siembra también de nuevas plantas, ¿no? Y van enraizando y van creciendo, rebrotando nuevamente. Acá estamos viendo un brote. Entonces, en el caso de los estoloníferos, hasta cierto punto, pues el pisoteo hace un trabajo bastante interesante de resiembra, ¿no? Bien, otro estolonífero entonces, pues su nombre lo indica, es de origen africano. Se diferencia de la estrella mejorada, así se le llama, Sinodon nemplensis, por el color blanco de su flor y por su producción menor de materia seca, ¿no? Sinodon nemplensis es más rendidora, digamos. Los estolones pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo, imagínense, o incluso más largos todavía. Hojas exfoliadas e hirsutas con vello y los tallos florales ramificados. ¿Cuál es la adaptación de esta estrella africana? Se puede establecer en suelos arcillosos, o sea, tiene amplio rango de adaptación. Nuevamente, pues es otro de los materiales que yo menciono que son muy tolerantes y tienden a sacarnos de las necesidades, especialmente en los lugares bastante secos. No es tolerante a encharcamiento prolongado. Se puede dar a una altura de 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar y 16 a 27 grados centígrados de temperatura. Incluso más podría soportar esta planta. Precipitaciones anuales de 800 a 2800 milímetros, tolerante a sequía. Sinodon plectostachys, entonces, como estrella africana. Algunas enfermedades y plagas, estas son prácticamente se repiten algunas, pero no es tan malo, ¿verdad? Porque así se les va quedando de una vez. Por ejemplo, muchos son afectados por nematodos, por Rhizoctonia, Mosis latipes también, que es un lepidóptero, Mosis. Aneolamia, que sabemos que es una chinche salivosa, ¿verdad? Y la famosa Spodoptera frugiperda, que es un lepidóptero también, ¿verdad? Spodoptero. Y en el caso de Fusarium, que sabemos que es un hongo, ¿verdad? Durante las lluvias es que aumenta el ataque de Fusarium. También se le pueden observar también las manchas de asfalto y también la roya de las gramíneas, ¿no? Exige riego y alta fertilidad del suelo, pero sí se puede adaptar
a condiciones adversas, ¿no? A los animales, el consumo de los estolones de esta pastura que están lignificados le pueden generar problemas en dientes y cascos. Cuando hay un mal manejo también, ¿verdad? Podemos encontrarnos con pueden lastimarse, pueden crear, digamos, o desarrollar tallos bastante finos y lignificados. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Se puede lastimar los animales, pueden lastimar la lengua cuando estos materiales ya están se vuelven como un tipo de espinas, ¿verdad? Principalmente en pastoreo, y puede mantenerse hasta 4 unidades animal por hectárea. Un periodo de descanso de 27 a 30 días. Acá estamos viendo entonces este dato que yo les he estado mencionando, 27 a 30 días. En otras informaciones que nos han compartido, pues incluso lo han estado utilizando acá 21 días, o sea, descansa 21 días, se recupera, vuelven un grupo de animales, se consumen 4 días, o se establecen 4 días, y luego se retiran por 21 días. O sea, son experiencias que también están bien manejadas, ¿verdad? Producción de heno, reportando producciones de 500 pacas de 10 kilos por hectárea. Utilizada en época de lluvias para hacer control de erosión del suelo, al igual que algunas otras gramíneas que hemos visto de porte bajo. En cuanto a calidad proteica de 11 a 14%, y una digestibilidad de más del 56%, 65%. A la edad de 21 días, sin ningún tipo de fertilización, puede presentar contenido de proteínas de 13%, digestibilidad de 57.9%. Ya son experiencias de estudios. Cada 21 días, entonces, experiencias locales nos permiten hablar de ese periodo de descanso, ¿verdad? Sin embargo, acá se menciona ya uno con más cuidado, ¿verdad? Sin entrar al periodo o a la etapa de reproductiva. Acá no ha entrado todavía. Después de los 30 días empieza a emitir tallos florales, ¿verdad? Entonces, recordemos que cómo está la curva ahí de comportamiento de los nutrientes en estas plantas. Potencial de producción: elevada fertilización, puede producir hasta 30 toneladas de materia seca por año, ¿verdad? Y puede utilizarse bajo un sistema nuevo que se está implementando, un sistema de pastoreo ultradenso, ¿verdad? Es un sistema en donde se cargan más los potreros, pero se les dan menos tiempo, obviamente, ¿verdad? Pero es otro sistema que se está implementando. Incluso horas es lo que permanecen los animales en un potrero. Bueno, reporta ganancias de peso por día, por animal. Ya habíamos visto para el caso de Guatemala, punto 40 y algo, ¿verdad? Que coincide con esto que estamos viendo, punto 45 kilos, ¿verdad? Con 454 gramos por día. El establecimiento también se puede hacer por semillas, utilizando también estolones. También es común, ¿verdad? Es muy común utilizar estos estolones. En alguno de los videos yo les voy a mostrar ahí esos estolones. Son increíblemente grandes, ¿verdad? 1.600 a 2.200 kilos de semilla vegetativa por hectárea, ¿verdad? Al igual que Bermuda, les habíamos visto, creo que de 1 tonelada les había mencionado, o 1,5 toneladas. Y algo que coincide más o menos con la misma cantidad también de este otro sinodón, porque este es otro sinodón, ¿verdad? El anterior era de
prácticamente yo les mencioné de 1000 a 1500 kilogramos, y en este otro de 1600 a 2200 kilos de semilla vegetativa por hectárea de estolones. Podríamos entonces, para conocimiento de nosotros, podríamos hablar de un rango de los estoloníferos. Si vamos a utilizar estolones para producir plantas o sembrar, podemos necesitar de 1000 a 2000 kilos por hectárea, o sea, de 1 a 2 toneladas de estolones por hectárea. Es fertilización alta, requiere fertilización nitrogenada, ¿ya? 70 de nitrógeno, 57 de fósforo, 24 de potasio y otros elementos menores, secundarios, perdón. Muy bien. Sería entonces, ya vimos ya varios tipos o varias especies de pastos. Vamos a ver otra acá. Esa era una estructura de trabajo que yo les tenía, pero ya les estoy compartiendo. En sí las presentaciones, vamos a ver otras. Apenas llegamos a un 10% tal vez. Acá nuevamente vemos otro grupo. Hice 2 presentaciones porque es amplio. En otras oportunidades pues ha sido variable, digamos, la duración de los periodos, entonces acá fue esa razón. Pero acá vamos a continuar con ovino, creo que viene a continuación, ovino. Dactylis glomerata. De hecho, en nuestro medio se le conoce más con el nombre de dactilo. Bueno, ya está. Dactilo se le conoce en otros lugares como el pasto azul, corchoro. Este es un pasto que tiene ese nombre por la coloración verdoazulada que tienen las hojas, es de un color como azulado. Por eso la han llamado así, pero en nuestro medio es más conocido como dactilo. Su nombre científico es Dactylis glomerata. Es otra gramínea. Seguimos con las gramíneas. Sí, seguimos con las gramíneas originarias de Europa, norte de África. Es una gramínea también de ciclo vegetativo. Nosotros lo tuvimos en la escuela, pero no aguantó mucho la quemadura por frío. Bueno, presenta un crecimiento muy robusto cuando tiene condiciones buenas, ¿verdad? Ya se siembra y forma, digamos, unas pequeñas macoyas, posee matas individuales en matojos, tiene macoyas con tallos florales que llegan a medir hasta 1.3 metros de alto en condiciones adecuadas. Nosotros en nuestro medio no lo llegamos a tener hasta esa altura. Presenta muchos tallos, sus hojas son plegadas con vainas comprimidas.
parecida a una panícula con numerosos racimos de espiguillas muy reducidas y sus raíces son muy profundas. Desafortunadamente, digamos, no prosperó con nosotros, a lo mejor por las condiciones del suelo bastante arcilloso, ¿no? Es un dactilis, entonces, dactilis glomerata, que se adapta bien a suelos con pH de 6 a 6.5 y puede tolerar un poquito más bajo de eso. Tiene buen rendimiento en suelos fértiles, bien drenados y profundos. Es lo que nos faltó a nosotros en el suelo donde lo tuvimos. Era un suelo que no estaba bien drenado. Alturas de 1800 a 3000 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas entre 10 a 17 centígrados. Tolera nubosas condiciones y plena exposición. En realidad, pues se esperaba que prosperara bien, pero lo que falló ahí es el manejo del suelo, ¿no? Porque a este tolera cielos nubosos, es de clima frío, por eso lo intentamos establecer, pero a lo mejor algunos la recuerdan todavía. Vamos a ver, alguien por acá. La inflorescencia es de este tipo, ¿no? Acá no está clara la imagen. Tal vez alguno lo recuerda. Ahora lo intentamos establecer con un compañero que estuvo en la escuela se llama Edwin Bielman. Muy bien. Existen casos en los que se puede emplear como pasto de corte en condiciones ideales para suministrarlo verde a los animales o para conservarlo en forma de ensilaje o heno. Es más para ensilaje, menos para heno, por lo carnoso que son sus hojitas. Hay que tener claro que esta especie bajo pastoreo continuo no persiste bien, este no aguanta, es muy frágil al igual que la avena y tiende a desaparecer en un lapso de tiempo más o menos corto. Cuando son así, solo vean ahí la apariencia que tiene, ¿verdad? Imagínense el paso de las vacas ahí, pues ya evidentemente podemos notar que rápido se romperían todos estos tallos, lo dañaríamos con un pisotón ahí de un animal, ¿verdad? Contrario a lo que vimos con los estoloníferos, esos aguantaban mucho más. Cuando se utiliza un pastoreo rotacional, se recomienda hacer asocio a otras especies de gramíneas leguminosas. Imagínense, ¿verdad? Con periodo de ocupación corto de 5 a 7 días, con periodo de descanso de 35 a 45 días, cuando el productor cuente con sistemas de riego. Acá yo diría que, sin mucho, unos 4 días acá de periodo de ocupación. No darle más, porque esto no aguanta. Los días de descanso y ocupación en época seca, no solo en sino que en todas las demás especies, serán el doble. En época seca van a ser doble que en época lluviosa, ¿no? Hay que duplicar. Por ejemplo, si estamos dejando descansar 35 o 45 días, habría que ver algún manejo para poder, pues, alargar un poquito más ese estado fenológico, que se recupere bien a la pastura también, ¿no? Potencial de producción y calidad nutricional. Se pueden producir de 13 a 17 toneladas de materia seca por hectárea. Acá se puede realizar o se puede ver una experiencia en Colombia cuando se utiliza una fertilización de mantenimiento y un uso bajo pastoreo alterno. Esa parte de pastoreo alterno
se da cuando utilizamos un potrero, digamos que hoy utilizamos un potrero, mañana utilizamos un segundo potrero y luego regresamos al anterior, y, o sea, solamente tenemos dos potreros, ¿no? Dos potreros extensos. A eso se refiere ese pastoreo alterno. Lo vamos a ver más adelante, ya más detalladamente. Se puede asociar con la leguminosa de trébol rojo, que es un trifolium también. Con esta experiencia, pues se ha logrado tener una capacidad de carga por hectárea de 24 novillos, ¿no? Con ganancias de peso diario de casi el kilo el kilo por animal por día, ¿no? 0.67, mucho más alto que lo que vimos con los sinodones. Presenta un contenido de proteína cruda entre 14 y 18%, es muy bueno, ¿verdad? Pero muy frágil. Digestibilidad alta de 65 a 70%, dáctilo, ¿no? En el caso de estos que son especiales, ¿verdad? El primer, digamos, bueno, la mejor ocasión para su uso, para obtener la máxima cantidad de forraje, es cuando tenga 6 a 9 semanas. Estamos hablando de los 2 meses, ¿no? Pues son raros estos, ¿no? Para su establecimiento, si tenemos riego no hay ningún problema, ¿no? Se puede utilizar semillas, ¿verdad? De 8 a 10 kilos de semillas, se dieron cuenta, ¿verdad? 8 a 10 kilos de semilla. Y cuando es asocio, pues ya lo veremos, ¿verdad? 5 a 7 kilos de trébol. De trébol, en el caso del trébol rojo, y 3 a 5 kilos por hectárea de trébol blanco. Hay 2 tipos de tréboles. Ambas son leguminosas, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estratégicamente, pues habría que dejar un espacio para estas leguminosas para que puedan desarrollarse también, ¿no? En terrenos pesados, la semilla debe quedar de una manera más superficial y que pueda ser sembrada con alfalfa, surcos alternos, ¿verdad? Un surco de dactilo, un surco de alfalfa. Alfalfa es una leguminosa también, ¿verdad? Utilizando 15 kilos de alfalfa, entonces ya estaríamos complementando la alimentación de nuestros animales. Bien, una vez que esté bien establecida, ¿verdad? Pues no se recomienda, digamos, que se le metan grandes carga animal, ¿verdad? Por la fragilidad que presenta. De hecho, necesita un buen control de malezas de manera inicial, ¿verdad? Para que pueda establecerse bien. Se puede incluso ver o ir revisando, no solo en esta, sino en otros pastos, ver las malezas presentes que puedan ser cortadas antes de que empiecen a florecer, porque una vez que ya estén floreando, ya rápidamente se pueden formar semillas, y eso nos va a perjudicar el establecimiento de estas pasturas, ¿no? Hay varios herbicidas que se pueden aplicar para poder controlar todo esto, pero esto lo veremos en manejo agronómico, ¿no? Consideraciones especiales. El pastoreo se puede realizar cuando el pasto tenga unos 30 a 50 centímetros de altura, el dactilo, y los animales se deben sacar cuando tenga una altura de 15 centímetros. En teoría, pareciera ser fácil, es difícil ir calculando la altura de corte, ¿no?, que han alcanzado los animales, pero
Eso es obviamente un promedio de alguna medición que pudiéramos realizar o al ojo ya con la experiencia. Bueno, ya le bajaron, ya solo nos quedan 15 centímetros. Bueno, saquemos los animales, ¿no? Cuando se retiran los animales se debe emparejar, porque eso queda, como les decía, queda disparejo. Se puede emparejar con una guadañadora o una chapeadora, que es lo mismo que una chapeadora mecánica. Luego de eso, pues fertilizar y regar para poder uniformizar el pasto. No solo en esta, por eso les decía, no solo en esta, sino que en otras también se puede emparejar, principalmente cuando los pastos tienen esta apariencia de tallos erguidos, así como en el búfel también, ¿no? El búfel y el dichantium. Entonces tienen esta apariencia. Ahora, cuando son como los sinodones, que son más postrados, cuando son más tirados, son más desordenados, pues ahí no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? En cambio, en esto sí se puede uniformizar el corte para que nos logremos darle un manejo más homogéneo, ¿no? Si se desea utilizar como pasto de corte, debe estar en su etapa de floración completa y se debe cortar a una altura de 10 a 15 centímetros del suelo. Esa es otra cosa. Muchas veces se corta al ras y perjudicamos también la emisión de nuevos brotes. En el caso de esta 10 a 15 centímetros, habría que dejar o el corte habría que dejarlo a esa altura. En otros pastos es más bajito, 10 centímetros, por ejemplo, de altura de corte, ¿no? Entonces es variable. En este caso, 10 a 15 centímetros, en el caso del dactilo. Digitaria decumbens, el famoso pasto pangola. Famoso pasto pangola es un estolonífero también, que si se dan cuenta las hojas pues son bastante parecidas a las hojas de Dichantium o Angleton y también de Búfalo, ¿verdad? Pero se puede diferenciar muy bien en la inflorescencia. Es un pasto africano también, es estolonífero, les decía, y se puede tener la capacidad de formar un césped, ¿no? Un césped. Tiende a postrarse, o sea, a presentar esa característica de decumbente. Puede llegar a medir 30 a 60 centímetros, no es de gran altura. Hojas basales pueden medir entre 6 a 60 centímetros de largo, 3 a 14 milímetros de ancho, ¿verdad? O sea, desde hojas muy delgadas, imagínense, 3 milímetros a 14 milímetros, o sea, 1.4 centímetros en condiciones ya más favorables. La inflorescencia es una espiga que se encuentra en el extremo de un pedúnculo largo, constituida por espículas glabras cuyas flores son estériles. Se puede establecer en suelos profundos, bien drenados y francos, 5.5 a 7 de pH, similar pH en las otras especies que vimos. Es una especie tropical, ¿verdad? De 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, y temperaturas que van de los 17 a los 29, 30 grados centígrados. Tiene una baja tolerancia al 50% de sombra. Las precipitaciones anuales 1200 a 1500 milímetros. Estas características solo son repetitivas, ¿no? Digitaria decumbens o Digitaria eriantha, pues es la misma, ¿verdad? Es lo mismo. Susceptible de ataque de plagas como el mión, el salivazo, el blisus, los hongos, los nemátodos, escarabajos de la hoja, pulgón amarillo, pulgón de la caña, los áfidos, los cogolleros,
gusano tejedor del césped. Esas plagas las revisaremos más adelante, algunas características ya en imágenes, no se preocupen ahí. Ya vimos algunas de hecho. No se adapta a suelos mal drenados, pangola y oxidados, no soporta pastoreo intenso, tiene una baja producción de semilla viable. Esta especie, por ser muy agresiva, es muy difícil asociarla con otras especies forrajeras, por ejemplo, alguna otra leguminosa, ¿verdad? Muy exigente en minerales como potasio, fósforo y nitrógeno, por lo que su desempeño productivo dependerá principalmente de la fertilidad y el manejo que le estemos dando. Al igual que el pasto rusi, que es una... Swazi, Swazilandensis, se utiliza principalmente en el pastoreo rotacional, ¿no? Ya se dieron cuenta que vemos pastoreo alterno y también pastoreo rotacional, con 25 días de descanso, y puede soportar una carga animal de 3 unidades por hectárea. También se puede utilizar como pasto de corte y se puede utilizar principalmente para heno, para heno. Ya vieron esta característica de las hojas, cuando son así, es muy práctico utilizarlo para heno. Se utiliza para el control de la erosión, por el porte bajo. ¿Por qué les digo de porte bajo? Porque si son gramíneas ya más altas, si se cae puede arrancar un buen pedazo de algún bordillo, ¿no? Entonces no nos favorece en el sentido de la conservación del suelo, ¿no? En cambio, estas de porte bajo pues enraizan bien y ya vimos que amarra bien alguna porción del suelo, ¿no? Utilizado para control de la erosión del suelo, gracias a sus estolones se extiende hasta formar un césped denso y superficial que cubre el suelo. En calidad nutricional, 4 a 14%, dependiendo del manejo. Ya vimos que es, digamos que exigente, ¿verdad? Es exigente. Y entonces, por eso es que tiene ese amplio rango de porcentaje proteico. Digestibilidad de 60 a 70%, eso sí, lo tiene muy a su favor, ¿verdad? Producción, 28 a 30 toneladas de materia seca por hectárea en condiciones normales, y se puede mejorar cuando existe riego y fertilización. Perdón, ese es un dato con buen manejo, riego y fertilización, ¿verdad? Naturalmente está viendo ahí que está siendo raro ese dato de tanto por hectárea en una condición, pero acá tenemos el dato más abajo de 9 a 12 toneladas por hectárea por año cuando no se le da un buen manejo, ¿verdad? Para bovinos tipo leche y tipo carne es excelente alternativa alimenticia. Pueden registrar producciones de leche por hectárea por año de 6.000 litros y con cargas de 3 a 7.8 unidades. Se obtiene hasta 1 tonelada de carne por hectárea por año. Bueno, ellos son números que nos muestran los resultados de utilizar pangola. 1 a 1.5 toneladas de semillas asexuales, tallos y cepas. Acá se refiere principalmente a estolones, ¿no? Coincide con las cantidades que vimos también, yo les había dicho, de 1 a 2 toneladas cuando se utilizan estolones. Y seguramente cuando en el caso de los amacolladores, que casi no mencionamos, va de unos 4 o 5 toneladas, ¿no? Pueden establecerse en surcos separados o arboleo. Muy bien.
Para el caso de la fertilización, 60 a 100 kilos de nitrógeno por hectárea, también se puede utilizar fertilizante fósforo y potasio. Mejor dicho, se debe utilizar principalmente en el establecimiento. Muy bien. Sé que ya se cansaron, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar después con la Digitaria swazilandensis, el pasto swazi, en otro momento, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir la presentación de la primera parte y eso sería ya contenido de examen, que yo creo que empieza el día miércoles según nuestro calendario, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, si para poder dejarlo acá y continuar ya con esta misma presentación que apenas la empezamos para ver la diversidad de gramíneas. Me interesa más que conozcan morfológicamente los pastos y algunas características, unas limitantes, algunas resistencias que tienen a ciertas condiciones. Lo vamos a continuar en otro momento. ¿Ya? Hasta acá lo vamos a dejar por hoy. Feliz día, Inge. Feliz día y buen provecho desde ya. Y feliz